¿Cuántos conocen su historia? No voy a hablar igual tanto de él, un poco. Tiene que ver. ¿Lo conocen? Hay algunos que sí, otros que no. Habacuc era un profeta que predicaba al reino de Judá, al reino del sur de Israel, el reino de Judá, y predicaba antes que los de Babilonia conquisten su pueblo. Entonces, va a pasar algo en la historia que nos cuenta el libro de Habacuc, que es muy corto, así que los invito a que también lo puedan leer en su momento. Pero, ¿por qué va a dejar Dios que conquiste a su pueblo? Porque era un pueblo lleno de iniquidad, lleno de maldad. Un pueblo que había pecado, un pueblo que había mucha injusticia. Entonces, iba a ser destruido por el pueblo de Babilonia. Entonces, Habacuc estaba muy molesto. Si ustedes lo pueden leer, ya arranca el libro quejándose. Es tremendo. Y todo el primer capítulo son 2 quejas. Imagínate orar y ya arrancar así, track. Pero, ¿por qué estaba tan molesto? Porque estaba molesto con su contexto. Porque veía todo eso en sus ojos, lo veía toda esa maldad, veía todo eso y decía, ¿por qué yo tengo que ver esto? ¿Por qué mi pueblo no se revela? Voy a contar el tiempo antes de que yo me vuele también. ¿Por qué tengo que ver todo esto? Y además, ser conquistado por un pueblo peor. Porque dice que el pueblo de Babilonia era más corrupto todavía. Era más pecador, hacía peores cosas. Entonces, la molestia era doble. Y Habacuc molesto se encontraba y su primera oración dice, en el primer capítulo, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y esa es su primera oración. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no me vas a ir? ¿Hasta cuándo va a pasarme esto? ¿Por qué lo permitís? Y sigue diciendo, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. ¿Hasta cuándo? Y yo no sé si se preguntaron eso alguna vez. Seguramente sí. Al menos yo sí lo hice, muchas veces. Preguntarse, ¿hasta cuándo, Señor? Y estar con algo en mis espaldas y simplemente orar y decir, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo mi situación va a seguir siendo la misma? ¿Hasta cuándo voy a seguir peleando con los mismos pensamientos? ¿Hasta cuándo mi economía va a ser igual? ¿Hasta cuándo este país? ¿Hasta cuándo esta provincia? ¿Hasta cuándo mi vida voy a seguir de la misma manera? ¿Hasta cuándo? Yo me sentí en el lugar de Habacuc. Y se queja, pero Dios le va a responder. Porque Dios responde, aunque nos estemos quejando. Y Dios le va a decir algo muy especial. Bueno, ¿hasta cuándo? Se lo vuelvo a repetir. En el capítulo 2 dice, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. En otra versión dice, escribe mi respuesta. O sea, escribe lo que te voy a decir, escribí lo que te voy a mostrar y declaralo en tablas. Escribilo. Para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, ¿qué dice? Espéralo. Porque sin duda vendrá, no tardará.
La versión NTV dice, esta visión es para un tiempo futuro. No es para ahora, es para un tiempo futuro. Dios le está hablando de su futuro, le está hablando de lo que va a venir. Describe el fin y este se cumplirá. Y Dios le estaba hablando de algo malo que iba a pasar, de lo que iba a suceder. Y le dijo, esto va a suceder. O sea, escribilo, lo que te estoy mostrando, porque va a suceder. Ya no hay vuelta atrás. Y yo cuando leí esto, decía, ¿qué es lo que yo quiero ver? Porque ver es la capacidad, visión, es la capacidad de ver. Esa es la visión. Y yo me pregunté, ¿qué es lo que yo necesito ver? Dios me llevó a ese lado, porque Habacuc le estaba hablando de algo malo que le iba a pasar. Pero yo estaba viviendo algo que necesitaba escuchar. Escribí lo que ves. ¿Qué es lo que ves? Escribí la visión y declarala, escribíla. Y pensé en lo que estaba viviendo y lo escribí. Y dije, yo quiero esto ver. Yo quiero ir hacia ese lugar y quiero que pase eso. Vos me estás diciendo que va a venir, que no va a tardar, que sin duda vendrá. Va a suceder. Entonces, mi necesidad, dije, tiene que ser puesta en mi objetivo porque sé que se va a cumplir. Y hoy les pregunto a ustedes, ¿qué cosa necesitan ver? ¿Qué es lo que necesitan escribir? Necesito dejar atrás mi pecado. No voy a mentir más. No quiero tener más ansiedad. Quiero salir y voy a salir de la depresión. Cada uno en su corazón lo va a tener. Pero Dios me llevó a ese lado de pensar, ¿qué es lo que yo necesito ver en mi vida? ¿Qué es lo que yo hoy tengo que escribir y decir, Señor, yo voy a creer hoy en esto, en que vos lo vas a hacer? Vos lo vas a hacer. Dijiste que va a suceder. Y hoy necesito creerlo. Y necesito verlo aunque no lo esté viviendo. Así que hoy te quiero preguntar, ¿cuál es tu visión a escribir? Puede ser un sueño, puede ser un anhelo, puede ser un milagro. Hay algo que llevas en tus hombros, tu doble vida, tus mentiras, puede ser tu tristeza. Señor, quiero ser feliz. Yo necesito ser feliz. Y para hablar de esto, ¿quién mejor que un soñador? ¿Qué mejor que José? Una persona que soñó, que vio más allá, que Dios le habló en un sueño, Dios le mostró una visión. Y su situación era otra, pero él lo creyó. Y te invito a que me puedas acompañar ahí en Génesis 37. Para los que no conocen la historia de José también, era un muchachito de 17 años, nos cuenta. Chico, más o menos. Pero era niño, se puede decir, casi adolescente, entrando a la juventud. Vivía con sus hermanos, tenía a su padre que era Jacob,
Y nos cuenta que, primeramente, en el versículo 1 del 37 dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Voy a parar ahí, pero porque si queremos hablar de la visión que tuvo José, de lo que él recibió de parte de Dios, tenemos que hablar que fue el primer paso de su proceso, que lo vamos a leer más adelante, porque dice que José recibió un sueño y en ese sueño veía ciertas cosas. Entonces José vio a dónde llegar, pero por eso, primero, el punto cero, José estaba en acción. Para entender un poco de su contexto, dice que José apacentaba las ovejas con sus hermanos, las ovejas de su padre. Dice otra versión que trabajaba para sus hermanos. Y estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y dice, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. O sea, cómo se portaban mal. Los buchoneaba. Con el papá iba y trabajaba y le decía, ya están haciendo esto, están haciendo esto. Pero eso también hablaba de sus valores, de lo que era José como persona, de lo que él tenía. Porque, además, era el menor. Después, Benjamín iba a estar. Pero, hasta ahora, era el favorito de su padre porque era el hijo que había tenido en su vejez. Y dice entonces que Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. O sea, le marcó que era especial, le marcó que había una diferencia, le marcó que ya había algo que no era tan parecido a sus hermanos. Entonces esto nos demuestra que José estaba trabajando, José estaba con las ovejas, José estaba haciendo las cosas bien porque hablaba bien, hablaba sobre las cosas malas que hacían sus hermanos y se diferenciaba de eso, y además había sido distinguido de alguna manera por su padre, diciéndole, sos especial, con una túnica diferente. Pero bueno, esto claramente no iba a ser tan bueno para José en su momento, porque además tiene sus sueños. Por si alguno no conoce la historia, como dije, en el versículo 8 dice que José sueña y le cuenta a sus hermanos. Y le dice que ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Es aquí que atábamos manojos en medio del campo y que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que los de ustedes estaban alrededor y se inclinaban al mío. José no le importaba nada. Fue directo y le dijo, básicamente ustedes se van a rendir ante mí. Tenía 17 añitos José. No creo que sea, no sé si se dio cuenta o lo hizo a propósito. No lo sabemos. Pero cuenta su primer sueño y dice eso. Cuenta su segundo sueño y dice, es aquí que he soñado otro sueño y que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? Hasta su padre le decía, ¿qué es lo que estás creyendo? ¿Qué estás viendo? O sea, su entorno mismo ya lo tiraba para abajo. Cuando vas a tu papá y le decís, papá, voy a empezar a
hacer videos en YouTube. Y ahí, ¿qué estás diciendo? ¿O no? Y bueno, ahí él explica si entiende y no, papá, es que es otro. Después de los años, si sigue bien, verán los resultados. Pero debe ser feo también. José no era entendido por lo que vemos. Entonces dice que José ya había visto lo que Dios tenía para él. Y José, yo supongo que lo creyó. Le contó a sus hermanos, vi esto, va a pasar esto. José tenía una visión. Pero, acá vemos eso que digo, de que sabe a dónde va a llegar. Y hay dos puntos acá. Primero, el proceso se sufre. Porque ¿qué va a pasar? Los hermanos lo van a odiar tanto, a tener una envidia tan grande, tan fuerte, que lo van a querer hasta matar. De verdad. Para querer matar a tu hermano, mi hermano ahí no está. A veces, no le voy a mentir, ¿o no? Pero llegar hasta eso y decir que apareció Rubén, uno de sus hermanos que dijo, pará, no lo matemos, es un montón. Es un montón. Mejor tirémoslos a un, ¿cómo se llama? Un pozo. A un pozo, lo tiramos ahí y bueno, listo. Pero ¿qué va a pasar? Dicen, no, mejor. Nos hacemos unos mangos, lo vendemos. Ganamos plata encima. Y nos sacamos la carga encima. Lo venden a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Pobre José. Entonces ahí ya me empiezo a poner en el lugar de José diciendo, Señor, ¿por qué? Si vos me dijiste esto, si vos me mostraste esto, y ahora estoy en un pozo, y ahora me vendieron y soy esclavo, y me voy a Egipto. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a tener que esperar? ¿Hasta cuándo voy a tener que pasar esto? No debe ser fácil ser esclavo, ser vendido por tus hermanos, un dolor tan grande. Pero a pesar de eso, Dios dice la palabra que va a estar con él. Si leen en el capítulo 39 dice, mas Jehová estaba con José. Él seguía estando con él. Y fue varón próspero, dice. O sea, no solo estaba con él, sino que lo hizo prosperar. Lo hizo ir a la casa de Potifar, que era un oficial del faraón, muy importante. Y lo hizo prosperar de tal manera que toda la casa del faraón, de Potifar, le dijo, hacete cargo. Porque todo lo que tocas, lo prosperás. Algo tenés. Estás con Dios. Y le da su casa. ¿Pero qué va a pasar? ¿Qué pasa? La mujer de Potifar. La mujer de Potifar se quiere acostar con él. Vio que era buen mozo, que el muchachito todo lo que tocaba salía bien. Le gustó y se quiso acostar con él. Y dice que cada día ella le decía. Cada día, dice la palabra. Cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces, él dejó su ropa en las manos de ella y huyó. Se fue, corrió, se escapó.
otra vez nos muestra cómo era José. Un hombre que tenía valores. Como ese muchachito de 17 años que le decía a su papá lo que sus hermanos hacían mal, no había cambiado. Él siguió construyendo eso. Siguió en acción. Siguió poco a poco generando una trayectoria en la que Dios lo respaldaba. Pero pasa esto, y la mujer dice que él se quiso acostar con ella, y habla con Potifar, y lo encarcela. Y otra vez. Y yo me pongo otra vez en el lugar de José y decir, otra vez, Señor, hice todo lo que me estás diciendo y no llego. Y ya hice las cosas bien. Estoy cumpliendo con tu palabra, tus valores. Y fue encarcelado. Y pasaba el tiempo. Y eso que él había visto no se cumplía. Y eso que Dios le había mostrado, no se cumplía. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Y ahí ¿cuántos llegaron a esa etapa de volver a caer? Otra vez, volver a caer. José sintió que volvió a caer y decir, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a seguir con lo mismo? ¿Cuánto tiempo más? No voy a poder aguantar. Pero dice que Jehová estaba con José. Y dice que extendió su misericordia. Extendió su misericordia. Y ahí es cuando empezás simplemente a soltar. Soltar el volante y decir, bueno, hasta acá llegaron mis fuerzas. Ahora se extiende tu misericordia. Amén. ¿Cuántas veces necesitamos que se extienda su misericordia? Porque hay un punto que ya no llegamos. Yo me imagino a José no teniendo nada que hacer con eso. Era un esclavo. ¿Quién te va a creer? Pero Dios le vuelve a dar un respaldo de confianza y decir, extiendo mi misericordia porque es infinita. Y a veces pensamos que la misericordia tiene un límite. ¿Cuántas veces lo creemos? Porque desde que llegamos, creemos, desde que llegamos a Dios, creemos que, listo, ahora que Dios me llamó, no me puedo mandar mis macanas. Tengo que portarme bien y no puedo fallar. Tiene su lado de verdad. Pero también llega al lado de que somos carnales, de que el pecado vive en nosotros y de que llega un punto que eso ya no lo podemos lograr. Entonces es cuando tenemos que entender que su misericordia es más grande que nosotros venimos a este lugar, nosotros vamos a Dios para ser mejores. Amén. No vamos a Dios a que simplemente me estoy portando bien, todas mis cuentas están saldadas, porque cuando no llegas, siempre va a haber una recriminación propia, decir, ya está, ya lo arruiné. Y José me imagino diciendo, ¿qué hice ahora? Ya lo arruiné otra vez. Otra vez ahora, ¿cuántos años voy a estar en una cárcel y encima esclavo? Diciendo, Señor, ¿hasta cuándo?
¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Dios? Y Dios le vuelve a repetir, estoy con vos. La Biblia lo repite una vez más, Jehová estaba con José. Y de igual manera, como había pasado en su casa, en la casa de Potifar, que dice que Potifar halló gracia en José, tuvo gracia ante él. Dice que en la cárcel pasó lo mismo y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y José fue una vez más respaldado por Dios. Dice que lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y lo puso a la orden de la prisión, el cuidado de los presos. La misma historia, una vez más. Dios va a estar siempre con nosotros. Porque llega ese momento que su misericordia se extiende. Y nuestra túnica no va a ser manchada. Nuestra túnica de aquel momento en que Dios nos llamó no va a ser manchada. Dice que los hermanos tiraron la túnica, mataron un cabrito y la ensuciaron toda. Yo no me imagino a José sabiendo que su túnica que tan especial lo hacía, que era el llamado de su padre diciéndole, sos especial, sos diferente a tus hermanos que hacen lo malo. Yo no sé qué habrá pensado José en ese momento diciendo, mi túnica era lo que me hacía distinto. Lo voy a perder. Lo voy a perder porque estoy en la cárcel. Porque me equivoqué yo. Voy a perder mi túnica. Y ahí Dios dice, extiendo mi misericordia y tu túnica no se va a perder nunca. Tu túnica no se va a manchar. Y si todavía Dios no te dio una túnica, hoy puede ser ese día. Amén. El proceso se sufre. Pero Dios va a estar con nosotros. Y desde ese momento van a pasar muchas cosas. Lo invito a que pueda leer la historia. Van a pasar muchas cosas a José, porque va a interpretar sueños, pero no va a llegar todavía, y va a pasar el tiempo, hasta que interpreta los sueños del faraón. Y dice que interpreta el sueño del faraón, que nadie lo podía interpretar. Y logra algo increíble, porque descifra, interpretando su sueño, que iban a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y esa fue la clave para el faraón, para decirle una vez más, hacete cargo. Ahora, no la casa de Potifar, no la cárcel. Ahora te doy Egipto. Y el Señor lo respaldó y daremos frutos. José empezó a dar frutos. Dice que en el versículo que leíamos de Habacuc, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y José iba a empezar a ver los frutos por su fe, por su fidelidad. Iba a empezar a recolectar todo lo que él había agachado la cabeza, todo lo que él había callado. Entonces, Dios lo empieza a bendecir en Egipto. Y me voy a adelantar, pero
en un momento dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés. Porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre, todo lo que él había sufrido, toda la traición de sus hermanos, todo el trabajo que él había hecho y cómo lo habían vendido por 20 piezas de plata. Y dice que llamó el nombre del segundo Efraín, porque Dios dijo, Dios me hizo fructificar. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. O sea, en todo este proceso, desde que vos ves tu visión hasta llegar, tu fidelidad, Dios te va después a empezar a dar y te va a empezar a bendecir y te va a dar frutos y te va a hacer fructificar en tu contexto. Dice que José, cuando recibe a sus hermanos, porque van a pedir comida a Egipto, porque no había comida en ningún lugar, van a Egipto y luego de un par de idas y vueltas, él les dice, soy José, soy su hermano, el que vendieron. Y José les abre las puertas de Egipto, a pesar de todo lo que habían hecho, a pesar de su mal, les abre las puertas y dice, agarren comida, lleven, traigan a mi padre, tráiganlos aquí, llévenlos a Gosén y traigan a todos sus hijos, traigan a todas sus familiares. Dice la Biblia que eran como 60, 70 personas que José llevó. Y en un versículo, en el versículo 9 del capítulo... No. En el... versículo 14 del capítulo 45, dice que José agarra a Benjamín, su hermano, el que le quedaba a su padre, el niño. Dice que lo agarra y se pone a llorar. Dice, se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos. Y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Yo me imagino que en ese momento que José abraza a sus hermanos, dice, se cumplió. Se cumplió lo que vos me habías mostrado, Señor. Lo que yo había visto. Se cumplió ahora. Y fue esa confirmación. Y ahí vuelve. Mas el justo por su fe vivirá. Porque yo no tengo dudas que José llegó hasta ahí por su fe. Por creer que lo que él vio, que lo que Dios le mostró, iba a llegar. No tengo dudas que José creyó en eso. No le dijo a sus hermanos como algo así nomás. Le dijo diciendo, Dios me acaba de decir esto. Yo lo voy a creer. Yo lo voy a creer. Y después le dice a sus hermanos, cuando se estaba por morir, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dios encaminó a bien el camino de José, que se iba torciendo, porque José se veía soñador, se veía sus hermanos inclinándose ante él, pero su camino se iba torciendo, parecía por el mal que habían hecho sus hermanos. Y dice, Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo.
lo que estás viviendo no va a ser en vano. Todo ese proceso va a ser fructífero. Todo ese proceso Dios lo va a encaminar hacia bien, para que vos puedas ver lo que Dios te mostró, lo que vos necesitas. Y hoy te pregunto una vez más, ¿qué es lo que necesitas ver? ¿Cuál es la visión que hoy Dios pone en tu corazón y decís, Señor, hoy necesito ver esto, necesito creer en esto? Y hoy lo voy a escribir, lo voy a declarar porque va a suceder.